Mucho gusto, me presento, mi nombre es Carlos Garzón, junto con mi compañero Jefferson Forrero. Nos correspondió el tema del Código de Comercio, contrato de transporte. Entonces, vamos a explicar de manera concisa en qué consiste para pues que tengan claridad del tema. ¿Listo? El contrato de transporte es un documento por el cual obliga a las partes a trabajar de manera solidaria el uno con el otro. ¿Listo? Tanto el transportador como el dueño del vehículo automotor. ¿Listo? Tienen ciertas responsabilidades y de los dos tienen que trabajar de manera conjunta para lograr los resultados pues, del contrato establecido. ¿Listo? Entre las obligaciones del transportador están pues las cosas que recibe y que lleva deben estar en perfecto estado. Ningún tipo de inconveniente debe producirse en el transporte, en el trayecto que realice, y debe ser siempre organizado en su labor. ¿Listo? Las empresas de transporte pues son vigiladas directamente por el gobierno, dependiendo obviamente si son de servicio particular o servicio público, ya que también la regula la Superintendencia de Transporte. ¿Listo? O el Instituto Nacional de Transporte y de Tránsito. En la delegación de conducción a terceros se forma, se coloca disposición y se coloca también un acuerdo de solidaridad mutua, ya que pues en ese caso las personas involucradas en el contrato de transporte son las directamente involucradas y deben solventar y responder por cualquier acto o acción que se haga pues dentro del contrato. Tipos de transporte combinado. El transporte combinado pues es un tipo de modalidad que realizan cuando dos o más empresas se involucran en un solo contrato. ¿Listo? Entonces deben llevar pues obviamente una actuación, un comisionista de transporte que contrate o que actúe de manera conjunta o individualmente en las distintas empresas transportadoras. En el transporte combinado, a cada modo de transporte se le aplicarán pues las normas que en su caso regulen. ¿Listo? La pluralidad de transportadores reglas para definir la responsabilidad, pues en términos generales, lo que se indicó anteriormente, que deben cuidar pues y velar por la integridad de los productos y de los trayectos que realizan, obviamente pues cuidando la integridad y la funcionalidad de lo que se lleva y lo que se transporta. Un transporte multimodal, queriendo decir esto, que es una forma de transporte que varía dependiendo pues obviamente de la necesidad del producto o del cliente. ¿Listo? Queriendo decir esto, pues que un ejemplo, no sé, un producto necesita ir de vía terrestre a vía aérea y de vía aérea a vía marítima. Entonces, ese tipo de actuaciones involucra ciertos aspectos que dentro del artículo del 987 entrarían en este tema multimodal. Representación por parte del último transportador. Este último transportador ejerce el derecho de retención y privilegios por el mismo que les correspondan. En este caso pues sería el dueño directamente de la transportadora. El transportador está obligado a conducir a las personas o las cosas cuyo transporte se le solicita siempre que lo permitan los medios ordinarios a que disponga, que no tenga ningún tipo de eventualidad o fallo en sus labores. Los contratos de transporte deben ejecutarse en el orden en que se hayan celebrado. En la responsabilidad solidaria, queriendo decir pues que con el contrato deben responder de manera, valga la redundancia, solidaria frente a cualquier eventualidad que ocurra. ¿Listo? Entonces la persona que efectúa el transporte, el dueño del vehículo o el arrendatario, ¿sí? Entonces deben tener claridad que cualquier situación o acción que pase, pues deben responder de manera solidaria ante tal cuestión.
Exoneración total o parcial de la responsabilidad del transportador se da cuando las personas o el transportador en este caso tenga algún tipo de eventualidad pues de fuerza mayor causal pues que no pues que le permitiría solventar y excusarse de ciertas responsabilidades en el proceso de contratación pues del transporte. Las acciones directas o indirectas provenientes del contrato se prescriben en 2 años, ¿listo? Y dichos términos pues no pueden ser modificados por las partes. El transportador no podrá constituirse en asegurador de su propio riesgo o responsabilidad en el dado caso de que ocurra algún tipo de eventualidad o accidente. El transporte benévolo o gratuito no se tendrá como contrato mercantil, sino cuando sea necesario de un acto de comercio. Cuando el transporte se pacte en forma de suministro, se aplicarán además las reglas contenidas en el título 3 del Código de Comercio. El gobierno reglamentará pues, el funcionamiento de las empresas de transporte, terminales, centros de información y distribución de transporte. Como lo indicaba, también la Superintendencia de Transporte velará pues, por la correcta funcionalidad de estas empresas. Continuidad del contrato de transporte. Las obligaciones que surjan al contrato de transporte no se extinguirán por la muerte o quiebra de alguna de las partes, ni por la disolución jurídica que sea parte del contrato. El pasajero estará obligado a pagar el pasaje y a observar las condiciones de seguridad impuestas por el transportador. ¿Listo? Cuando el contrato sea celebrado, este no será anulable. En el caso pues, de un pasaje de buseta o un pasaje de bus, es un contrato pues, con el cual se está consolidando un servicio que debe ser pues, efectivamente ejecutado. Boleto y contenido. El boleto y billete expedido por el empresario de transportes deberá contener las especificaciones que exijan los reglamentos oficiales. El pasajero podrá desistir del transporte con derecho de devolución total o parcial del pasaje, dado previo aviso al transportador conforme lo establezcan los reglamentos oficiales. En cuanto a las responsabilidades del transportador, caben cuando los daños ocurran por obra excesiva de terceras personas, cuando los daños ocurran por fuerza mayor, cuando los daños ocurran por culpa exclusiva del pasajero o cuando ocurran la pérdida o avería de cosas que conforme los reglamentos de la empresa puedan llevarse a la mano y no hayan sido confiadas pues, a la custodia del transportador. Reglamentación para el transporte del equipaje. El pasajero y las cosas del transportador se obliga a conducir como parte del contrato de transporte como contrato adicional o distinto. Se sujetará a las reglas en los artículos 10, 13 y siguientes. ¿Listo? El transportador que a sabiendas se obliga a conducir enfermos, dementes y menores de edad deberá prestarles dentro de sus posibilidades los cuidados ordinarios que exija su estado o condición. ¿Listo? Las cláusulas de exoneración de responsabilidad en relación con los hechos de que trata este artículo no producirán efectos. El derecho de retención. El transportador podrá retener total o parcialmente el equipaje y demás cosas del pasajero si no se le ha sido pagado el correspondiente pasaje o flete de tales cosas, cuando haya lugar a ello. Capítulo 3. Transporte de cosas. Partes del contrato. Se tendrá como partes en el contrato de transporte de cosas en el transportador y el remitente. Hará parte el destinatario cuando acepte el respectivo contrato. Una misma persona podrá ser a un mismo tiempo remitente y destinatario. El transporte bajo carta de porte, póliza o conocimiento de embarque se regirá por las normas especiales. Pago de flete. El precio o flete del transporte y demás gastos que ocasione la cosa con motivo de su conducción o hasta el momento de su entrega son de cargo del remitente. Informaciones que debe dar el remitente.
El remitente indicará al transportador o a más tardar al momento de la entrega de la mercancía el nombre y la dirección del destinatario, el lugar de la entrega, la naturaleza, el valor, el número, el peso, el volumen y las características de las cosas, así como las condiciones especiales para el cargue, y le informará cuando las mercancías tengan un embalaje especial o una distribución técnica. Otras obligaciones del remitente. El remitente está obligado a suministrar antes del despacho de las cosas los informes y documentos que sean necesarios para el cumplimiento del transporte y las formalidades de la policía, aduana, sanidad y condiciones de consumo. Factura cambiaria a cargo del destinatario. La factura cambiaria del transporte podrá también librarse a cargo del destinatario, en cuyo caso el nombre de este se insertará a continuación del nombre del remitente. En este evento se aplicarán las reglas contenidas en la sección 7 del capítulo 5 del título 3 del libro 3 de este código. Entrega de mercancías y responsabilidades del transportador. El remitente deberá entregar las mercancías al transportador debidamente embaladas y rotuladas conforme a las exigencias propias de su naturaleza, so pena de indemnizar los daños que ocurran por falta de eficiencia del embalaje o de la información. Transporte de cosas corruptibles. Tratándose de cosas corruptibles que empiecen a dañarse en el curso del transporte, el transportador podrá disponer de ellas con licencia de la autoridad policía del lugar si por el estado o naturaleza de las mismas o por otras circunstancias no es posible pedir o esperar instrucciones del remitente o del destinatario sin un mayor perjuicio o daño. Transporte de cosas peligrosas o de carácter restringido. El remitente está obligado a informar al transportador del carácter peligroso o restringido de las mercancías que tengan esta naturaleza y que requieran especiales manejos de las precauciones que deben adoptarse. Reducción o merma natural. Cuando se trate de cosas que por su naturaleza sufran reducción en el peso o volumen por el solo hecho del transporte, el transportador no responderá de la reducción o merma normal determinada según la costumbre o los reglamentos oficiales. Divergencias sobre el estado de las cosas. Las divergencias sobre el estado de la cosa o sobre su embalaje, acondicionamiento, peso, naturaleza, volumen y demás indicaciones del contrato se decidirán por peritación. Documentos que expide el transportador. Cuando el reglamento dictado por el gobierno así lo exija, el transportador estará obligado a expedir carta de porte, conocimiento o póliza de embarque o remesa terrestre de carga. Entrega de documentos al remitente. De la carta de porte, conocimiento o póliza de embarque se extenderá un original negociable de conformidad con el título 3 del libro 3 de este código, que se entregará al remitente. El transportador podrá dejar para sí un duplicado no negociable. Ejercicio de derechos. Cuando se expida carta de porte, los derechos reconocidos en el título al remitente o al destinatario solo podrán ser ejercidos por el tenedor legítimo de la misma, quien podrá exigir la restitución de la cosa devolviendo cancelada dicha carta. Prueba del contrato. Salvo prueba en contrario, la carta de porte, sin perjuicio de las normas especiales que la rigen, y la remesa terrestre de carga hace fe de la celebración del contrato, de sus condiciones, del recibo de la mercancía y de lo literalmente expresado en ellas. Libertad probatoria. El contrato, cuando falte la carta de porte, el conocimiento de embarque o la remesa terrestre de carga, deberá probarse conforme a lo previsto en la ley. Disposición de la cosa por parte del remitente. El remitente tendrá derecho, a condición de cumplir todas sus obligaciones resultantes del contrato de transporte, a disponer de la mercancía, sea retirándola del sitio de partida o el de destino, sea deteniéndola durante la ruta, sea disponiendo su entrega en el lugar de destino o durante la ruta a persona distinta del destinatario designado en la carta del porte. Disposición de la cosa por parte del destinatario.
Salvo en las cosas indicadas en el artículo precedente, el destinatario tiene derecho desde la llegada de la mercancía al punto de destino a solicitar del transportador que le entregue la mercancía previo al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo 1009 o a la aceptación de la factura cambiaria según el caso. Pago de sumas adicionales por parte del remitente. Cuando el cambio de destinatario implique cambios en la ruta o un viaje más largo o más dispendioso, se deberá por el remitente el excedente del flete y los mayores gastos que ocasione dicho cambio del transportador. Sitio y fecha de entrega. Salvo estipulaciones en contrario, el transportador deberá avisar al destinatario la llegada de la mercancía. Modalidades de la entrega. El transportador solo estará obligado a entregar la cosa transportada al peso, cuenta o medida cuando en el documento del transporte se haga constar expresamente su recibo en alguna de estas formas. Cumplimiento del contrato y reconocimiento de la mercancía. Recibida la cosa transportada sin observaciones, se presumirá cumplido el contrato. En los casos de pérdida parcial, saqueo o avería notorios o apreciables a simple vista, la protesta deberá formularse en el acto de la entrega y recibo de la cosa transportada. Depósito y disposición de la cosa por parte del transportador. Cuando surjan discrepancias acerca del verdadero destinatario, del derecho de ésta a recibir la cosa transportada o sobre las condiciones de la entrega, o cuando el destinatario no la reciba conforme a los artículos anteriores, el transportador podrá depositarla o tomar cualquier otra medida precautelativa. Responsabilidad del transportador. El transportador responderá de la pérdida total o parcial de la cosa transportada, de su avería y del retardo en la entrega desde el momento en la que recibe o ha debido hacerse cargo de ella. Indemnización por pérdida o retardo. En caso de pérdida total de la cosa transportada, el monto de la indemnización a cargo del transportador será igual al valor declarado por el remitente para la carga afectada. Derecho de retención. El transportador podrá ejercer el derecho de retención sobre los efectos que conduzca hasta que le sean pagados el porte y los gastos que haya suplido. Derecho de retención por deudas anteriores. El derecho de retención podrá ejercerse en la relación con deudas exigibles del mismo remitente o del mismo destinatario, según el caso, derivadas de contratos de transporte anteriores, cuando se reúnan los siguientes requisitos. Primero, que entre las partes existentes relaciones de la misma índole, que los débitos provenientes de los servicios prestados y los créditos por los abonos hechos se lleven bajo una misma cuenta. Derechos del destinatario y oportunidad. El destinatario podrá reclamar la cosa transportada y ejercer contra el transportador sus demás derechos cuando se hayan pagado el flete y demás gastos del transporte, conforme a los artículos anteriores. En caso de discrepancia o controversia sobre el particular, el destinatario podrá depositar a órdenes del juez el valor reclamado por el transportador para que se le haga entrega inmediata de la cosa transportada mientras se decide la cuestión.